Otra cosa que fue noticia ayer, pero que pasó completamente desapercibida, yo creo que prácticamente nadie se enteró, excepto porque yo os la voy a contar, de hecho muy poca gente se va a enterar porque prácticamente nadie, ningún medio grande se hizo eco de ella, fue una importantísima reunión que van a mantener gente del Manchester United, y os voy a decir quién, con el Real Madrid. Y seguramente yo digo que esto va a ser probablemente al hilo de operaciones de venta y traspasos. O sea que permaneced muy atentos. Pero antes quiero empezar con Pintus, porque ayer nos volvió a meter con las cámaras de hipoxia. Aquí tenéis al preparador físico del Real Madrid y ahora le vais a oír porque desde luego no tiene desperdicio y merece mucho la pena. Voy a quitar aquí la música y os lo voy a poner. Escuchad. Una evaluación del estado de forma de los jugadores, de la condición en este momento de la temporada. La máscara sirve a analizar el oxígeno que llega a los pulmones, el hidrato de carbono que viene expirado consecuentemente. El análisis de los dos permite de conocer los umbrales de fatiga, que son umbrales aeróbico y anaeróbico de los jugadores en este momento. Con el ordenador se puede evaluar si un jugador necesita luego más trabajo de carrera larga, más trabajo de carrera corta, o que estamos bien, como hace 2 años, y ya vamos a trabajar solo con sprint y prevalentemente con balón. Vamos a ver todo esto. A los jugadores no les gusta muchísimo porque es muy duro, claramente. Yo agradezco mucho a los jugadores que hacen esto en este momento de la temporada. No es fácil porque son jugadores muy profesionales y con una cultura de trabajo muy buena aquí en el Real Madrid. Quiero ver con datos científicos, analíticos, qué tal el equipo. Bueno, pues ese es el motivo y ahí está la intrahistoria de todo esto, que es muy duro, que es muy difícil, pero que tiene que ser así porque hay que analizar lógicamente hasta el último detalle de cualquier jugador. Se hace esto precisamente ahora que estamos llegando al parón internacional, precisamente porque la idea es hacer, como dice Tomás González Martín muchas veces, una mini pretemporada o 2. Esto sirve a los jugadores para recuperar, para prepararse hacia la tercera fase, para prepararse para la tercera fase de la temporada, que es la crítica, la definitiva, la que tiene los últimos rounds de la Champions, la que tiene la última fase de la Liga, está más o menos bien encaminada, y en la que los jugadores además se tienen que preparar porque hay Eurocopa. Entonces, lógicamente va a ser un momento de la temporada muy tremendamente exigente. Así que a partir de aquí es cuestión de ver cómo evolucionan los jugadores, qué necesidades tienen y a partir de ahí diseñar un entrenamiento u otro. Y esto lo que quiere decir es que unos tienen unas necesidades y otros otras, y Pintus tiene que estar con los que van a ir al parón, los que no van a ir al parón, los que tienen Eurocopa, los que no tienen Eurocopa, los que están más fatigados, los que tienen más minutaje, los que menos, y a partir de ahí diseñar un programa específico. Entonces, en ese sentido, bueno, pues yo me alegro mucho porque Pintus siempre ha trabajado con la máscara de hipoxia, esto ya viene siendo habitual. Sabéis que a Pintus de hecho lo fichó Florentino, porque en un principio trabajaba, me parece, con Ancelotti, luego con Zidane, luego se separó con Zidane, ya cada uno siguió su rumbo y volvió a traerlo Florentino a Pintus expresamente porque le parecía el mejor preparador físico, y de verdad que parece que no se ha equivocado y así ha sido, que efectivamente Pintus es de lo mejorcito que hay a nivel de preparación física, está yendo muy bien. Este año estamos un poco desgraciados con las lesiones, en cualquier caso no son lesiones que se le puedan imputar a Pintus porque creo que tienen un origen que no tiene nada que ver con el preparador físico del Real Madrid, nada que ver por ejemplo con Dupont, que fue un auténtico fiasco, y bueno, pues en ese sentido creo que si lo hacen bien, lo tienen que hacer bien, él sabrá perfectamente qué necesitan y se lo dará, o sea que más historia no hay con eso. Luego vamos a dejar también aquí una muy buena noticia porque el Real Madrid, gracias a todo lo que va haciendo y avanzando en las eliminatorias de Champions y también en los grupos, en las victorias que consigue en la fase de grupos y todo eso, pues va avanzando en el ranking de la UEFA hasta el punto de que ya ha alcanzado, como veis aquí, los 127.000 puntos y ya muy poquitos clubes quedan precisamente por encima de él. A razón de lo que haces en cada temporada, pues te dan más puntos o menos. Y me parece que solamente el City y el Bayern están por encima del Real Madrid. Dice, para encontrar el siguiente equipo español hay que salirse fuera del top 10. Y es que el Barça aparece en el puesto número 11 con tan solo 89.000 puntos después de haber, ya sabes, tenido sonoros y repetidos fracasos, principalmente por
el tema de que cayó en la Europa League, que cayó en fase de grupos, que cayó en octavos, todo este tipo de cosas cuentan y se reflejan. Decía, el Real Madrid se ha situado en las primeras plazas gracias al gran rendimiento que han mostrado en Europa en las últimas temporadas, y es que desde la Champions de la pandemia en 2020 no se han bajado de las semifinales, es decir, que el Madrid siempre llega hasta ese momento de la Champions. En 2021 cayeron ante el Chelsea a un paso de la final, lo mismo que en 2023, donde fue el City quien logró el pase en el partido de vuelta. Y en 2022 el gol de Vinicius dio la 14ª. Estas tres últimas campañas sitúan al Madrid como los terceros en el ranking, y si siguen con esa proyección podrían acabar incluso superando al Bayern, a los que no tienen tan lejos a 12.000 puntos, o sea que tampoco es una cosa loca, y sobre todo en una temporada que en mi opinión es una temporada muy propicia para que esto pase, muy propicia para que el Real Madrid siga escalando puntos. Daos cuenta de que ahora mismo la preparación que tiene el equipo blanco es brutal, y honestamente, a pesar del mal partido que creo hicimos frente al Leipzig, que fue un auténtico fiasco, lo cierto es que el Real Madrid está en un momento de forma en general bastante bueno, que si no hace ninguna tontería puede llegar perfectamente, por lo menos a semifinales, casi seguro, por no decir a la final, porque el Real Madrid, quitando ahora mismo el Bayern, el City y quizá la sorpresa que pueda ser el Paris Saint-Germain por Mbappé, honestamente creo que no hay muchos equipos que le puedan competir al equipo blanco a nivel de calidad. Entonces yo creo que para llegar a semifinales nos llega, y si no diría a la final porque tampoco quiero ser arrogante, pero nos llega. Entonces a medida que vayamos sumando, pues lógicamente más puntos, y a ver, que luego el ranking de la UEFA es relativo, tampoco nos tenemos que volver locos con el ranking de la UEFA, pero sí que es verdad que te sirve un poco para poner en perspectiva todo el buen trabajo que estamos haciendo. Entonces, bueno, pues vamos a ver si seguimos adelante con ello, y por supuesto al final de la temporada podemos estar en un puesto mucho más alto, consiguiendo alcanzar al Bayern de Múnich, que está a 12.000 puntos, y siguiendo por supuesto mucho más adelante, que para mí desde luego no va a ser tan difícil. Y ahora sí, vamos ya con una noticia que, como digo, ayer pasó desapercibida completamente y me parece una de las más llamativas, precisamente porque si estas dos personas, de las cuales os voy a dar el nombre, se van a reunir con Florentino, se van a reunir con el Real Madrid, es porque probablemente algo están tramando a nivel de salidas, de fichajes, de planificación para la próxima temporada, incluso diría que de la Superliga. ¿Vale? O sea, no es una reunión cualquiera, y cuando veáis los nombres y veáis quién son, ya vais a entender exactamente por qué. Bien, os lo voy a desvelar. El Real Madrid está a punto de verse o conocerse con John Murtough, perdonad por la pronunciación, que no sé si es correcta o no, el director de fútbol del Manchester United, y Matt Hargreaves, o Graves, o como sea, director de fútbol de negociaciones del Manchester United, y es una noticia de Rob Dawson de ESPN, lo que quiere decir que le ha llegado seguramente de muy buena fuente, y el asunto es decir, hostia, ¿y qué carajo está tramando esta gente? Es decir, ¿por qué se irían a reunir el Real Madrid? Que yo entiendo que será, puesto que son altos cargos, Florentino Pérez, José Ángel Sánchez, los que se reúnan con ellos. Bien, déjame que os diga, el Manchester United, como sabéis, quiere vender hasta 11 jugadores, tiene 11 jugadores en el mercado. Entonces el Real Madrid podría en un momento dado interesarse por alguno. Pero lo que sí que parece más probable es que el United venga a pescar al Real Madrid a algún jugador, ¿vale? Entonces, si eso ocurriera, si al final el United es que está interesado en un jugador, yo diría que, por ejemplo, Ferland Mendy podría ser uno de los más interesantes. Como también, por supuesto, Brahim Díaz, Arda Güler, Rodrigo Goes, son nombres muy suculentos para un Manchester United en plena reconstrucción y que necesita tener grandes jugadores en el equipo, pero con proyección de futuro. O sea, estos no van a venir a fichar a Modric, por ejemplo. Ese está fuera de plan. Pero es que luego, además, el tema de la Superliga también va a estar en la mesa, porque, como sabéis, últimamente los clubes de la Premier han hablado con A22, y esto podría hacer que precisamente vinieran a hablar del tema y a cerrar cositas. Entonces, es una reunión muy importante. Seguramente no vamos a tener más noticia de ella, puesto que lo van a llevar todo totalmente en secreto, pero es muy probable que se cuele algo y que al final sepamos algo. Entonces, vamos a esperar, pero desde luego esta reunión es al máximo nivel, porque director de fútbol de negociaciones del United, vienen a Madrid, no se van a reunir con el tercero de a bordo. Sería Florentino Pérez, José Ángel Sánchez, Juni Calafat, no lo sé, pero bueno, en cualquier caso, gente que lógicamente va a estar ahí
en el más alto rango del Real Madrid, porque seguramente será una reunión lo suficientemente importante como para que estén ahí y tengan que estar ahí. Así que, ojo, porque seguramente sepamos algo, cuando sepamos lo diremos, y puede ser una reunión muy, muy interesante a ver qué se viene y qué sale de todo esto.